Hola, buen día. Mi nombre es Enrique Hernández y es un gusto que nos acompañen en una nueva emisión de La Opinión Hoy. El pasado sábado 22 de abril se llevó a cabo la 53ª edición del Día de la Tierra. Sí, esa que claramente nos está pidiendo que actuemos. En los últimos años, el mundo ha sido testigo de fenómenos meteorológicos que han batido récords. Nevadas impresionantes, sequías abrasadoras, olas de calor extremo, temporadas prolongadas de incendios forestales, serias afectaciones en la calidad del aire y mucho más. El cambio climático provocado por el hombre en la naturaleza, así como los crímenes que perturban la biodiversidad, como la deforestación, el cambio de uso del suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva o el creciente comercio ilegal de vida silvestre, pueden acelerar el ritmo de destrucción del planeta. La flota de más de 25 satélites de observación de la Tierra de la NASA ayudan a la agencia a entender el planeta mediante el seguimiento continuo de los aspectos críticos que hemos mencionado. La NASA protege nuestro planeta poniendo estos datos a disposición de las distintas comunidades. Hoy nos acompaña en La Opinión Hoy el doctor Edil Sepúlveda, científico de la Tierra del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Doctor, recientemente hemos sido testigos de fenómenos meteorológicos extraordinarios, como las nevadas extremas en California. ¿De qué manera estas extrañas pautas meteorológicas nos ayudan a reflexionar sobre el cambio climático? Definitivamente, uno de los efectos, de los impactos más importantes del cambio climático que todos debemos conocer son estos que se conocen como eventos meteorológicos y climatológicos extremos. Cabe recalcar que en el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas se incluyó por primera vez una sección exclusivamente para este tema de los eventos extremos y se llegó a la conclusión que debido al aumento en las emisiones de gases de invernadero por la causa del ser humano, estos eventos extremos han ido en aumento, tanto en frecuencia como en intensidad. Hemos estado viendo, y cuando hablamos de eventos meteorológicos, climatológicos extremos, estamos hablando olas de calor mucho más prolongadas y severas. Estamos hablando de sequías prolongadas y severas. Estas sequías las hemos estado viendo particularmente en la Argentina y en Brasil en los últimos años. En el suroeste de los Estados Unidos, ya en los últimos 20 años, están sumidos en una sequía muy severa, y también a lo largo de toda Europa. Además, un estudio reciente de científicos de la NASA, donde estudiamos unos 20 años de datos, dimos a la conclusión que estos eventos extremos, específicamente hablando de sequías e inundaciones, han aumentado de manera considerable. Y va a ser más de lo que debemos estar esperando a medida que el planeta Tierra siga calentándose. Imagino que será el mismo caso con el caso de los incendios forestales o incluso la subida de los niveles del mar. Definitivamente, y yo creo que muy de importancia para la audiencia, particularmente del estado de California. ¿Verdad? En el estado de California podemos esperar una serie de impactos que ya estamos viendo, desde sequías severas y prolongadas, intercaladas por eventos de precipitación extrema, tanto de lluvia que lleva inundaciones como de nevadas muy intensas. Lo hemos visto particularmente en los últimos meses, estos ríos atmosféricos que han estado afectando el estado de California. Recientemente, hace unas semanas atrás, en el estado de la Florida, particularmente en el sur, vimos unas inundaciones muy severas. Los incendios forestales van a ser la orden del día. Estamos hablando que a medida que el planeta se calienta y es mucho más seco, los árboles mueren, las hojas están secas. Esto sirve como combustible para incendios forestales mucho más grandes. Vamos a estar viendo incendios forestales que sucedan fuera de la época que por lo general suceden, mucho más intensos y mucho más extremos. Eso inmediatamente, pero a largo plazo, será el incremento en el nivel del mar el mayor efecto y el efecto más catastrófico de los impactos de cambio climático. Lo podremos ver a lo largo de mucha de la costa, tanto del este como del Golfo de México, como el oeste de Estados Unidos. El aumento en el nivel del mar ha ido acelerándose.
tanto a través del siglo pasado como en este siglo. El siglo pasado el aumento en el nivel del mar era de 1.5 milímetros por año. Ya esta última década estamos hablando de 3.9 milímetros por año y esperamos que se acelere aún más esa tasa. Y para los que piensan, ¿verdad?, que unos cuantos milímetros por año no hace mucho efecto, los cálculos son que por cada 2.5 centímetros de aumento en el nivel del mar, estamos perdiendo unos 8.5 pies de playa a lo largo de la costa. Así que eso es muy significativo, especialmente para todas las propiedades, toda la infraestructura crítica que hay en las costas y que la mayoría de las ciudades y de la infraestructura se encuentran muy cercanos a la costa. Los estudios más recientes que tenemos indican que para el 2050 podemos esperar un aumento de entre 10 a 12 pulgadas, un pie, por encima de lo que hoy en día tenemos. Y eso definitivamente va a causar grandes estragos en muchas ciudades costeras. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Doctor Sepúlveda, ya habíamos mencionado que la NASA no se limita a observar estos cambios. ¿Cómo se utilizan los datos que recopilan para ayudar a las comunidades a hacer frente a estos retos? Eso es muy importante porque en la NASA, aparte, ¿verdad?, de lo que hablamos de las misiones que tenemos que están orbitando nuestro planeta Tierra, tenemos una división de ciencia aplicada. Y esa división, ¿verdad?, lo que nos encargamos es de poder proveer todos estos datos y estos estudios a quienes toman las decisiones, tanto a nivel de gobierno local como a nivel de gobierno estatal como federal, para que entonces quienes tomen las decisiones puedan tomarlas con la mejor ciencia disponible y con los mejores datos disponibles. Por ejemplo, hemos estado trabajando con funcionarios en el estado de California para poder monitorear la extensión de la capa de nieve en las montañas, para identificar problemas o posibles problemas de escasez de agua en el estado. También trabajamos con el Servicio Forestal de los Estados Unidos, ya a nivel federal, para poder alertarles de cuando las condiciones son idóneas para fuegos forestales. Y también trabajamos a nivel de las comunidades costeras con planificadores para que puedan utilizar nuestros mapas y herramientas a la hora de planificar para un futuro con este incremento en el nivel del mar del que estábamos hablando. Qué interesante, doctor. Por último, ¿dónde podemos obtener más información sobre las acciones de la NASA al respecto? Pueden visitar la página www.nasa.gov/Earth-Day-2023 para conocer más de estas actividades en el Día de la Tierra, pero para la audiencia que nos escucha en español, pueden visitar la página de NASA en español, ciencia.nasa.gov. Ahí pueden encontrar toda la información relacionada al tema del cambio climático, leer más sobre los estudios, informarse, ¿verdad?, de cuáles son los impactos que se esperan y qué uno puede hacer para tomar medidas sobre el asunto. Y también nos pueden buscar en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como NASA en español. Excelente. Doctor Sepúlveda, le agradecemos mucho estos minutos y sus comentarios. Muchas gracias a ustedes. Fue la voz del doctor Edil Sepúlveda, científico de la Tierra del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Y el pasado sábado se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada, la que en teoría sería la pelea del año entre Ryan García y Gervonta Davis. Los antecedentes de ambos peleadores, quienes llegaban invictos al esperado combate, nos hacían prever un gran espectáculo y al final uno de los dos demostró que llegó con mejores argumentos a esta cita. Mi compañero Ricardo López Juárez, editor de Deportes de La Opinión, estuvo presente en la arena T-Mobile para dar cuenta de primera mano de lo ahí sucedido. Ricardo, bienvenido. Dicen que la velocidad es muy importante, pero como pudimos darnos cuenta, el timing resulta letal en el boxeo. ¿Qué pasó, Enrique? Saludos a ti y a toda la gente que nos escucha. Pues sí, el timing, la astucia, el colmillo, la experiencia, el poder de puños, todo eso fue lo que demostró Gervonta Davis el sábado contra un Ryan García que es muy talentoso, pero que todavía no está listo, todavía está un poco verde. Y de alguna forma nos esperábamos un resultado así, el knockout que se produjo a la mitad del séptimo asalto con un golpe durísimo al hígado.
y García ya no se levantó, puso una rodilla en la lona y ya no pudo seguir. Y nos esperábamos, decía yo, porque García no había tenido una pelea grande en toda su carrera. No había enfrentado a un rival ni cercano a la calidad de Gervonta Davis, múltiple campeón en diferentes divisiones, invicto con un porcentaje de knockouts muy, muy alto, casi perfecto. Entonces, sí creíamos que le iba a faltar ese recorrido a Ryan García, pero había que verlo por fin en una pelea grande contra un rival de ese calibre, y la verdad es que fue un poco decepcionante. Mi opinión es que decepcionó a Ryan García porque no fue disciplinado, y él lo admitió en la conferencia de prensa, no siguió su plan, se emocionó en el segundo asalto, empezó a ser muy agresivo y fue cazado por Gervonta, quien lo mandó a la lona con un contragolpe al rostro. Luego, de alguna forma, García se reagrupa, empieza a ser un poquito más paciente, a utilizar un poco más el jab, tiene sus buenos momentos en el round 6 cuando lo conecta con las derechas, algunas, y luego en el séptimo asalto, otra vez, un descuido, pues yo no diría infantil, porque yo creo que no se vale esa palabra a esas alturas, pero un descuido importante contra un peleador de esa magnitud, que sabes que en cualquier momento, desde cualquier ángulo, te puede fulminar con un zurdazo, y se desprotege Ryan García de la zona del hígado, y Gervonta, que es bajito, que estaba ahí cerca de esa zona, ve el campo abierto, ataca y liquida a su rival. Es lo que pasó en el ring. Ryan García no está listo aún, así que por ahora, y de manera muy respetuosa, sigue siendo más un producto de la publicidad, Enrique, que una estrella auténtica del boxeo. Mientras no le gane a un peleador de alto calibre, no podemos considerarlo ni siquiera una gran estrella, mucho menos el rostro de este deporte, y obviamente será muy importante cómo regresa luego de esta derrota. Dice que va a las 140 libras, donde tiene muchos rivales durísimos. Sí, tienes toda la razón. Me parece que esa división quizás sea la más competida de todas. Pero en cuanto al evento, fue impresionante la cantidad de famosos que se dieron cita como espectadores, ¿no? Sí, fíjate que me ha tocado estar en algunos eventos muy grandes de boxeo en los últimos años. Mayweather-Pacquiao, Mayweather contra Canelo, Pacquiao contra De La Hoya, y ese es el ambiente que se vivió este sábado en la Arena T-Mobile, con muchísimas estrellas, sobre todo de los deportes. Había cualquier cantidad de jugadores o exjugadores de la NBA, jugadores de la NFL, llegó Conor McGregor, por cierto, tarde, corrió hacia la esquina de Ryan García en ese round 7 y apenas llegó y vino enlocado, así que no le trajo buena suerte Conor McGregor a García, aunque luego al final de la pelea se juntó con él, le dio consejos en muy buen plan el peleador irlandés, y también había algunos actores. La verdad, un gran ambiente en esa pelea y muy dividido el público, muchos hispanos, pero muchos afroamericanos que son seguidores de Gervonta Davis. Es un peleador de una división relativamente chica, Enrique, pero tiene un jale bastante grande. Lo que te puedo decir y que me parece interesante para nuestra audiencia es que Ryan García hizo comentarios interesantes sobre el apoyo del público mexicano. En el primer round empezó a sonar en la arena el grito de México, México, México. De pronto parecía que estábamos viendo una pelea de Canelo. Y de hecho eso de alguna forma le hizo emocionarse en el segundo asalto, cuando decía yo, se fue muy campante al ataque y le tendieron una trampa. Pero fue interesante. Cuando termina la pelea y está hablando con los reporteros, alguien le pregunta sobre qué sintió, si escuchó esos gritos, y la respuesta me sorprendió un poco, porque dijo Ryan García, quien por cierto no habla español, aunque es de sangre mexicana, dijo que le hizo sentirse muy orgulloso cuando escuchó eso, que nunca había sentido eso. Y luego dijo que quería dar lo mejor de sí y ser un guerrero mexicano para ese público que lo apoyó. Entonces, es interesante porque creo que por primera vez él se puede identificar como un peleador mexicano, un guerrero mexicano del boxeo, como él se hizo llamar. Algunos no estarán de acuerdo por ahora que lo es, sobre todo por la manera en la que perdió, pero de alguna forma está encontrando su identidad. Y por otra parte, si realmente quiere hacer clic con la audiencia mexicana, que es tan grande y que es tan importante y que es tan relevante en ese deporte del boxeo, tiene que aprender español, y ya se lo recomendó Oscar de la Hoya. Sí, vamos a ver qué hace Ryan García en ese sentido. Tiene mucho trabajo en el tema del boxeo, pero creo que también tiene trabajo fuera del ring. Totalmente de acuerdo, me robaste las palabras. Vamos a ver qué sucede con él.
Por lo pronto, Ricardo, te agradezco mucho tu excelente cobertura y estos minutos para La Opinión hoy. Gracias, Enrique. Saludos y feliz semana para todos. Fue el comentario de Ricardo López Juárez, editor de deportes de La Opinión. Así llegamos al final de una emisión más. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden regalarnos un like y mejor aún, suscribirse a nuestro podcast en su plataforma favorita. Mi nombre es Enrique Hernández. Los esperamos el día de mañana en La Opinión hoy. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.